de suministro. A la vez también, bueno, está el equipo de contabilidad de Erika y todo el equipo SAP, ¿no? Marisela también por parte de XC. El objetivo de la reunión, Sergio, es a solicitud de la ley de supply. Queremos que nos puedan explicar, un poco, mostrar cuáles son las funcionalidades que tiene esta versión Cloud Public Edition con respecto a contratos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿No? Y no con fin de buscar cerrar gaps, porque ya estamos ya en una etapa donde ya no va a haber ni gaps ni nada de eso, sino entender solo qué es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, Jimmy, no sé si tú quieres arrancar con algunas preguntas o prefieres que Sergio te muestre ya qué es lo que se tiene. No, ok, Gerald, gracias. Básicamente, como indica Gerald, necesitamos ver qué es lo que nos va a ofrecer esta versión de SAP en el tema de la gestión de contratos, qué vamos a poder hacer y también sería importante que nos digas qué no está incluido, que en otras versiones de SAP se tiene. Yo he visto contratos en otras versiones de SAP incluido, adicionados con otros paquetes que definitivamente entiendo que no los vamos a tener acá, pero la idea, como dice Gerald, es comprender cuál es el alcance para poder ver estrategias dentro de nosotros mismos internamente como equipo de cadena de abastecimiento, cómo vamos a manejar el tema de contratos ya con la herramienta SAP y qué adicionales podríamos buscar para poder tener esa gestión, ¿no? También está Cristian Guevara, que va a ser nuestro key user. Aprovecho para indicar que él va a ser nuestro key user de SAP para la parte de cadena de abastecimiento, así que es importante también que él entienda ese tema, porque como key user también va a recibir algunas consultas en el tema de contratos y todo lo que tenga que ver con cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, ahí doy el pase al consultor para que nos explique a ver cómo vamos a recibir el SAP con el tema de contratos y qué es lo que nos va a permitir ver y qué no, ¿no? Gracias, Gerardo. Ya, de acuerdo. Ahí voy a hacer el flujo estándar que SAP tiene para este scope item, ¿no? Que es el flujo de contrato de compra. Como tal, SAP nos dice que el contrato de compra pueden hacer de dos maneras, ¿no? Uno, primero se crea la solicitud de pedido y a partir de esta solicitud de pedido se crea un contrato de compra. Se crea el contrato de compra y luego se crean las órdenes de compra, las entradas de mercadería o la GES y finalmente se crea la factura del proveedor. Pero hay otra opción también que nos da SAP. Nos dice, si no es necesario que tú crees la solicitud de pedido, sino directamente puedes crear los contratos de compra. Creas tu contrato de compra, haces tus órdenes de compra con referencia a ese contrato, tu entrada de mercadería o tu GES y finalmente tu factura. Esos son los dos escenarios que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Iniciando por la SOLP. Para la SOLPE, lo que normalmente utilizamos es gestión, solicitudes de pedido experto. Aquí el usuario va a generar o va a realizar el requerimiento, ¿no? Que tiene de un determinado material o de un determinado servicio. ¿De acuerdo? Acá el usuario puede ser de un área, de un proyecto minero, va a generar su solicitud de pedido. Acá le voy a colocar solicitud de pedido para contrato de compra. ¿De acuerdo? Ahora, esto como texto, como nota de cabecera. Ahora voy a ingresar una posición, en este caso un material. ¿De acuerdo? Acá voy a ingresar un material. Voy a ingresar el material 1, que es concentrado de cobre. ¿De acuerdo? Voy a llenar los datos que son obligatorios, como es el tema de la cantidad. Acá voy a colocarle una cantidad mayor, 5.000, por ejemplo. El tema de la fecha de entrega, la fecha de liberación y el precio de valoración. ¿De acuerdo? Y acá hay un campo más, que es el grupo de compra como obligatorio. Con esto he creado una solicitud de pedido de compra stock y le voy a dar a aplicar. ¿De acuerdo?
Y finalmente le doy crear. Me sale un mensaje de advertencia con respecto a la fecha de entrega. Le doy en crear y mi solicitud de pedido es este, ¿no? El 140106. ¿De acuerdo? Hasta ahí solo se ha creado la solicitud de pedido. Ahora, lo que mencionaba al inicio de la presentación es que se realiza un contrato de compra a partir de una solicitud de pedido. Y para ello se utiliza el siguiente aplicativo, que es procesamiento de solicitudes de pedido. ¿De acuerdo? Cuando tú ingresas a esta parte o a este aplicativo, te van a salir todas las solicitudes de pedido que se han generado en el sistema. ¿De acuerdo? Y aquí yo lo voy a ordenar de mayor a menor para que el mayor de mis solicitudes de pedido me aparezca aquí. ¿De acuerdo? Ahora, como les mencioné, vamos a crear un contrato de compra a partir de una solicitud de pedido. Acá lo que se sucede o lo que se ejecuta es el siguiente proceso. Se selecciona la solicitud de pedido y automáticamente me aparece para crear el contrato. Yo selecciono y le doy presionar crear contrato. ¿De acuerdo? Le doy en crear contrato y acá ya me lleva a la interfaz del contrato de compra. Acá, por ejemplo, me sale, ¿no? El nombre del contrato de compra. Yo le puedo colocar a prueba, Solpet, contrato de compra. ¿De acuerdo? Va a ser un contrato por cantidad y acá le coloco el proveedor, ¿no? En este caso le puedo colocar este proveedor a manera de ejemplo. Luego voy bajando y voy a ir llenando la información que SAP me pide, ¿no? Para este caso vamos a llenar los obligatorios, que es por ejemplo el inicio de validez y el fin de validez. El inicio de validez va a ser que es el día de hoy y el fin de validez, a ver, le voy a colocar, no sé, en diciembre, por ejemplo. En diciembre, 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Ahí le coloqué que el fin de validez es el 31 de diciembre. Luego voy bajando el tema de las condiciones de entrega, en caso tenga esas condiciones, el tema de la condición de pago, el tema del primer pago, del segundo pago, si hay descuento por pronto pago, o los diversos términos y acuerdos a los que llegues con el proveedor, ¿no? Al momento de crear el contrato de compra. Luego tenemos el tema de la referencia, nuestra referencia, el vendedor con el cual has acordado, el tema del teléfono. ¿De acuerdo? El emisor de factura y proveedor, por lo general es el mismo proveedor. Esto se deja vacío. ¿De acuerdo? Ahí vamos bajando. Y aquí sí ya vemos la posición que le habíamos ingresado a la Sorpet, pues, ¿no? A la Sorpet le habíamos ingresado una cantidad de 5.000 y el precio neto, que en este caso, como en la Sorpet es un precio referencial, aquí nos pide que le coloquemos el precio, pues, ¿no? Aquí le vamos a colocar un precio, no sé, de 500, por ejemplo, y vamos a presionar Enter. ¿De acuerdo? Ahí ingreso al detalle de la posición. En caso desee actualizar algún tipo de información, lo hago o en todo caso lo puedo dejar así, ¿no? Pero básicamente es la información que jala de la solicitud de pedido. ¿De acuerdo? Ya. Aquí está el tema del centro. Puedo colocarle el tema del almacén. Por ejemplo, el almacén storage 1 y le doy aplicar. ¿De acuerdo? Luego de realizar esa actividad, ya estoy listo para crear mi contrato de compra. ¿De acuerdo? Y le doy acá, crear. Le doy en crear y se genera el contrato de compra con referencia a la solicitud de pedido que creé en el paso anterior. ¿De acuerdo? Y aquí mi número de contrato es este. 46
7 ceros 3, ¿de acuerdo? Dicho esto, el contrato puede tener su estrategia de liberación. También tiene su formato estándar de PDF, que es este, pues, ¿no? Este es el formato estándar del PDF del contrato de compra, ¿de acuerdo? Este es el PDF estándar del contrato de compra. Aquí nos sale la empresa, la dirección, el ubigeo, la dirección del centro, a dónde se va a entregar, las condiciones de pago, el inicio y fin de validez del contrato, la posición 10, el material, la descripción, la cantidad, la unidad, el precio, la cantidad base, el valor de destino, ¿no? ¿De acuerdo? Y como les menciono, este contrato puede tener su estrategia de liberación. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda con respecto al proceso de la creación de contrato de compra a partir de una sola? Sí, Jimmy. Sí, ok, gracias por la explicación. Entiendo que has partido con una solicitud de pedido, entonces el procedimiento tendría que ser que el área que requiera, por ejemplo, un contrato, tendría que generar la solicitud de pedido con el detalle del contrato. Ahora, entiendo que también podemos generar el contrato sin solicitud de pedido. Diste esas dos opciones, ¿verdad? Podemos hacer las dos y llenar la data de frente en la parte de creación de contrato. Entiendo que es así, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí. Ahora, este ejercicio que lo has realizado está orientado al abastecimiento de materiales. Puede ser que tenga un acuerdo de precios o un contrato con un proveedor de ferretería, de herramientas, de lubricantes o de aceros, donde podemos establecer las líneas, las cantidades que probablemente pronosticamos en el año y podemos hacer consumos de ese contrato en el periodo. Por ejemplo, has hecho un contrato de 2 millones de 2 millones de dólares o de soles, si no me equivoco. En Supongamos, este caso es por ajá, cantidad, ok, las 5.000 unidades. ya, y supongamos que vamos a consumir en el mes, no sé, pues, para que sea, para el ejercicio, vamos a consumir mensualmente 100 unidades. Podemos hacer el consumo de ese contrato de 100 unidades mensuales, generando una solicitud de pedido asociada a ese contrato por 100 y se va a ir descontando mensualmente. Es así como funciona, ¿verdad? Claro, acá, por ejemplo, cuando en el contrato tú ingresas, y eso vamos a verlo en el siguiente paso, a nivel de posición, acá hay una parte donde dice fuga y consumo. Aquí es donde te va a decir las órdenes de compra que se han ido generando con respecto a este contrato. Y también cuando, a ver, acá voy a abrir otra ventana. Gestión, contrato. Ya. El aplicativo que nos permite crear y monitorear los contratos y ver todos los contratos de compra es este, gestionar contratos de compra. En esta parte, cuando yo le doy en ir, me va a aparecer el listado de contratos de compra generados en el sistema. Y si nosotros nos damos cuenta, acá hay una columna que dice consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrato se va a ir consumiendo o el porcentaje va a ir aumentando en base a las órdenes de compra que se van generando con respecto a este contrato. Esto ahorita vamos a verlo cuando generemos órdenes de compra con referencia a este contrato. ¿De acuerdo? Para De este acuerdo. primer momento, Hola, buenas introdujemos tardes. el 0%. ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla María Consuelo Albarracín aquí de Colombia y tengo una consulta. Pues yo ingresé pues ayer, hace 2 días, pues al proceso, pero te quiero hacer una consulta con el tema de la elaboración de los contratos. Tú montas el contrato en el SAP
lógicamente con los precios unitarios y las cantidades de obra que vayas a ejecutar. Esa es la primera instancia que se debe hacer. Tengo entendido que debe ser así, ¿cierto? Claro. E inmediatamente la pregunta mía ¿es necesario hacer órdenes de compra, órdenes de servicio en el sistema también para hacer estos cortes o simplemente haces unas actas de obra que deben estar firmadas por el personal directo del proyecto donde ejecute, no, firme o avale que realmente se realizó eso y con eso ya haces la entrada en el contrato donde se van disminuyendo las cantidades de obra? Porque si haces actas, o porque realmente no sé cómo funciona, pues en este momento el ARP que está trabajando, si haces órdenes de servicio te van a quedar abiertas y un contrato también que vas ejecutando. ¿Cómo cierras esas órdenes de servicio que vas haciendo? Esas órdenes de servicio se van cerrando cuando yo hago la aceptación de ese servicio. Le digo a SAP o al proceso le indico que ya el proveedor me brindó el determinado servicio que he contratado. Luego de indicarle eso o registrar esa actividad en SAP, lo que yo tengo que hacer es registrar esa factura, registrar una factura con respecto al servicio que me han brindado y así ya generar el flujo de la factura para que pase al módulo de finanzas y en el módulo de finanzas generen la compensación de esa factura. Claro, Y entonces así es haces dos como, procesos. Haces la entrada y el cierre de la orden de compra y haces el ingreso del contrato del corte de obra que hiciste en el mes. ahí creo que los términos me estoy confundiendo un Sí, poco. creo que estamos confundiendo. Lo que estamos viendo ahorita es temas de compra, ¿no? No venta, Claro, Sí, claro, esto Sí, es compra. contrato con proveedores. con contrato con proveedores. proveedor. Jimmy tiene la mano Sí, levantada. Adelante, Jimmy. sí, de repente ahí les puedo ayudar un poquito. A María ahí le comento, en realidad tiene que ser, sí, María, una orden de compra porque al final tú tienes un contrato en el sistema con un monto ya establecido por un periodo, 3 años, 2 años, un año. La orden de compra que generes hacia el proveedor, que puede ser originado por una valorización o un servicio, o como tú dices, un acta de consumo durante un periodo, tiene que venir también con una orden de compra que se impute a ese contrato para que disminuya el monto de contrato y esa orden de compra que se le hace una GES o una acta de servicio, como dijo el amigo consultor, se va a convertir en una factura para que luego puedas pagar al proveedor. Entonces, sí, hay dos escenarios. El primero, crear el contrato madre. El segundo, crear las órdenes de compra periódicas por cada mes para el pago al proveedor. Y cada esa orden de compras pequeñas tienen que tener su proceso de cierre con GES o con actas de conformidad o de recepción de servicio para que se puedan convertir en facturas. No sé si ahí te aclaré Perfecto, un poquito más el tema. me quedó muy claro. Perfecto, muchas gracias. Era eso, sí, señor. Ok, listo. Yo sí tengo una consulta más para el consultor. Estamos viendo el tema de materiales como contrato, pero también creo que para María y para mí estamos viendo el tema de servicio. Es el mismo efecto del servicio porque creo que ahí cuando haces un contrato de cantidad o de materiales, lo pones por cantidad. Pero cuando hacemos un contrato como el que comentó María de servicio, lo manejamos por monto y lo que se va descontando es el monto. Eso vas a ponernos un ejemplo también de un tema de servicio, no sé si también lo puedes hacer, ¿no? Sí, sería Sí, interesante. sí, eso vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver el de compra de bienes y la adquisición de un servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el funcionamiento es el mismo, porque para SAP el servicio es un producto y el bien también es un producto. Es el mismo funcionamiento. Tú puedes adquirir un contrato de cantidad por cierta cantidad de un servicio, ¿no? Si tu servicio, por ejemplo, está en horas, tú puedes decirle a SAP, ya, quiero un contrato de compra por 1000 horas del servicio de capacitación, por ejemplo. O quiero un contrato de compra por valor de 1 millón de soles por capacitación, o por soporte, o por construcción, según el fin que busques, ¿no? Pero sí lo vamos a ver en el siguiente ejemplo.
¿De acuerdo? Sí, pero sí, solamente para precisar que a veces no se comporta igual y te comento que por experiencia, cuando tú tienes la cantidad y puedes poner la cantidad, pones 500 y te sale con el precio unitario y te sale el Claro, monto, pero cuando lo haces por valor y no tienes la cantidad, por ejemplo, voy a alquilar un volquete, o perdón, un jumbo o un volter por un periodo de 3 años y su precio de alquiler es fijo de $3.000 mensuales, ya tendrías que poner simplemente uno y el 3.000, pero en las valorizaciones, en el consumo, no va a ser solo uno, porque a veces viene el tema de los recobros, ¿no? Ok, claro. te cobro 3.000, pero hay un adicional o hay una penalidad y ya no es 3.000, es menos. Ese pequeño escenario sí me gustaría ver si lo podemos plasmar, pero te dejo continuar para no demorar mucho. Gracias. Pero lo que tú tienes razón, en el tema de servicios, sí cambia un poquito cuando tú vas a hacer la entrada de lo que realmente te consumiste, lo que tú dices, ya sea en valor o ya sea en algún porcentaje de la cantidad de lo que hayas requerido en el mes. Pero sí, sigamos, por Mm, favor. ya. Hasta aquí solo hemos creado el contrato por cantidad de un determinado bien y como pueden ver el consumo es 0%, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es ir al siguiente aplicativo que es gestión de órdenes de compra, donde voy a crear mi orden de compra con referencia al contrato de compra que he creado en el paso anterior, pues, ¿no? Acá en esta parte le voy a dar directamente añadir de documento. Voy a ir a esta parte, a esta opción, y voy a seleccionar contrato de compra. Si tengo identificar mi contrato de compra, le doy Enter y le coloco el contrato de compra y le doy Enter para que haga la búsqueda y yo pueda darle añadir de artículo. Cuando realizo esta actividad, ya estoy referenciando al contrato de compra creado en el paso anterior. ¿De acuerdo? Acá voy a crearle, no sé, cantidad, voy a solicitar que es 1000, por ejemplo. De los 5000, estoy solicitando 1000. Y aquí le doy en orden. ¿De acuerdo? Le doy en orden y de esta manera he creado una orden de compra, una orden de compra con referencia a un contrato. ¿De acuerdo? Aquí se crea el contrato de compra 4550109 y voy a realizarle su entrada de mercadería. ¿De acuerdo? Contabilizar M para documentos de compra. ¿Ya? Acá rápidamente voy a darle contabilizar y voy a decirle, voy a indicar que me está ingresando mercadería a mi almacén. ¿De acuerdo? Estoy registrando mercadería. Ya. Se creó el documento de material que termina en 121, el cual registra la entrada de mercadería de mi orden de compra, de mis 1000 unidades que he registrado. Ahora, finalmente, para cerrar el proceso de esta orden de compra, tengo que registrar o crear la factura del proveedor para que se realice la compensación en el módulo financiero. De acuerdo, acá voy a colocarle una referencia, una fecha, y acá voy a colocar mi pedido. ¿De acuerdo? Coloco mi pedido, me sale algunos errores por la falta del ingreso de datos y le doy contabilizar. Una vez realizada esta actividad, ya estoy cerrando el flujo en el lado logístico, ¿no? Aquí ya va a pasar al lado de finanzas para que realice la compensación de esta factura.
¿De acuerdo? Acá le voy a dar no. Y voy a ir a mi módulo o a mi aplicativo de gestión de contratos de compra, donde me va a aparecer el consumo de mi contrato de compra, el cual he creado, ¿no? Acá, como pueden ver, me dice que ya consumí el 20%. Si yo ingreso, voy a ingresar a la posición, al detalle de consumo, y acá se va a actualizar. Acá me dice, ¿no? Para el contrato 46703, posición 10, me dice que yo he realizado o que un usuario ha realizado la creación de de una orden de compra que termina en 109, posición 10, y me dice la cantidad, ¿no? De la orden y me sale el valor medio, ¿de acuerdo? Y así es donde yo voy a ir supervisando, las órdenes de compra que se crean con respecto a mi contrato, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. ¿Hay alguna consulta o duda? Sergio, buenas tardes. Una consulta. Ahí únicamente en lo que nos estás proyectando podríamos ver la cantidad de órdenes de compra, más no la cantidad que ingresaron y que están pendientes para cumplir el contrato. ¿Es correcto? Claro, acá vas a ver la cantidad de orden, la cantidad que se generó en la orden de compra, ¿no? Pero si subes más arriba, tú vas a ver cuánto es la cantidad que le colocaste a tu contrato, que es 5.000 unidades. ¿De acuerdo? Pero ese no fue el ejemplo que pusiste, es 1000. No, esta parte es el contrato de compra. En mi Ah, ok. contrato de compra yo le coloqué que para este material voy a requerir 5.000 unidades. Y en esta parte es donde veo cuánto ya se ha consumido o cuánto se está consumiendo de mi contrato con respecto a la posición. Y una consulta. Este, mostraste también un valor de 20% de que va avanzando el consumo del contrato. ¿Ese 20% está enfocado al monto total del contrato o a la A la cantidad? cantidad, a la A la cantidad cantidad. es. Esa es la cantidad. Entonces, tiene un filtro este módulo en el cual si nosotros vamos pidiendo cantidad, pero no se consume el total de la cantidad, pero sí el monto, quiero ver por ahí donde, no sé si me puedes entender, es qué pasa si me consumo todo el monto, el contrato frena y ya no puedo consumir más cantidad, o si con la cantidad que he consumido, a pesar de que esté en el precio, y tengo más, o sea, me he consumido todo el monto del contrato, pero me piden más cantidad porque ha habido actualizaciones de precio. Esto pone un filtro, hay una actualización. Ahí hay dos preguntas. Uno es en la que ya me respondiste del porcentaje que está asociado a cantidad y el otro es cuando hagamos actualizaciones de precios. Eso se actualiza, el porcentaje se vuelve a actualizar. ¿Cómo manejan las actualizaciones del contrato que normalmente ocurren con arenas a veces, no? Claro, Jimmy, yo te hago, Jimmy Sergio, de una vez yo complemento otro poquito otra pregunta para que de una vez. Se supone que este tipo de contratos de suministro es lo que uno llama más o menos un contrato marco, ¿cierto? Es una claro. negociación que yo hice por unos insumos, una cantidad de insumos que yo he proyectado o he planeado durante un tiempo específico, pues depende de la validez de los precios que yo tenga que me dé el proveedor que hice la licitación con unos precios fijos, ¿sí? Entonces, el otro enfoque que está diciendo Jimmy es si se me sube a mí el precio o algo o las cantidades pues del contrato, si yo tengo unas cantidades específicas y pedí 20 dentro del contrato, pero ya se me acabó,
me imagino que en ese mismo contrato yo puedo hacer otra línea del mismo insumo, ¿sí? Sería un otro sí al contrato. Pero también la pregunta, que es muy válida y buena para aclarar, es el tema de la validez, de la validez no, de un alza de precios dentro de ese mismo contrato o se tiene que hacer otro. Claro, ahí recordemos algo, ¿no? Cuando se llega a un contrato o se firma un contrato, normalmente se determinan las condiciones. Por lo general, esas condiciones que tú determinas con tu proveedor es la que se respeta a lo largo del contrato ya generado, ¿no? En algunos casos, cuando ya el consumo ha sido ya, cuando el consumo ya está, no sé, en 90, 80%, hay la opción de renovar el contrato donde tú vas a poder, como editar el contrato, ¿no? Para que puedas incluir esas nuevas condiciones o editar las condiciones que tú requieras, ¿no? Pero ese es en base ya a la renovación. También puedes editarlo, ¿no? Pero lo correcto en realidad o según las buenas prácticas es respetar el contrato porque eso es lo que porque ese es el acuerdo al que tú llegas con tu proveedor, ¿no? Si es por un determinado monto, el monto se tiene que consumir directamente. En cambio, si es que es por cantidad, en cantidad sí el precio puede variar. Cuando tú llegas a un acuerdo con tu proveedor por una determinada cantidad de material, ahí sí es donde el precio puede variar a lo largo de los meses, ¿no? Pero cuando es un contrato ya por valor, ahí ya si llegas al valor consumido, ya tendrías que hacer la renovación, pues, ¿no? De ese contrato. Pero sí, dentro de las opciones que nos brinda SAP, hay la renovación de este contrato, que por lo general es porque ya se está consumiendo el 100% del contrato o porque la fecha está próxima a vencer. Y lógicamente, Sergio, este tema de renovación se me va también a un tema de aprobaciones iniciales, ¿no? Claro, o sea, si tu contrato de compra está sujeto a una estrategia de liberación, pasa por el flujo de aprobación que le corresponda, ¿no? O que está configurado para tu contrato. Claro, será, será muy bueno, sí, claro que sí. Sergio, De acuerdo. solamente para aclarar, normalmente tenemos a veces también el tema de adendas cuando se vence el periodo, porque yo sé que en el tema de acuerdos podemos también tener alquileres en periodo. Sé que no llegamos a esa parte, pero las adendas se consideran como un nuevo contrato, se colocan asociadas al contrato madre. ¿Cómo se maneja el tema de adendas en este SAP? Ahí por lo general se hace la renovación, ¿no? Del contrato, pero hay algunos usuarios o hay algún cliente que crea un nuevo contrato y en la parte de alguna nota de cabecera se dice que es la adenda de un contrato previo, ¿no? Y referencian al número del contrato anterior. Se Ah, puede ok. manejar de esas dos maneras, ¿no? Ok, buen dato. Ok, gracias. Ajá, acá a nivel de notas, ahí le colocan, ¿no? Por ejemplo, si es un nuevo contrato, es una adenda y le quieren crear un nuevo contrato, acá en notas de cabecera indican que es, pues, ¿no? Es la adenda del contrato tal. O pueden hacer la renovación de ese contrato, ¿no? Y así mantienen el histórico, ¿no? ¿De acuerdo? Sergio, otra consulta. INSA envía mensajes de alerta cuando ya este porcentaje ya está llegando al 100%, no sé, en un 90%, o esto no lo tienes, como Sí, estas señales acá, de alerta. acá, por ejemplo, el aplicativo que nos permite monitorear es supervisión de posición de contrato de compra. Este aplicativo nos, nos ayuda a monitorear todos los contratos que se van generando. Aquí vamos a poder ver o realizar el análisis, ¿no? De nuestros contratos que vamos generando. Tenemos todos estos filtros, por ejemplo, tenemos 56 columnas para agregar. Ahí le damos en ir
Tenemos también nuestro gráfico en base al valor total, al valor liberado. Y aquí ya agrando mi archivo y puedo hacer el análisis, ¿no? Última fecha de entrega, el fin de validez, estado válido, la persona que creó ese contrato, la cantidad prevista, en este caso es la pendiente, ¿no? Cantidad prevista pendiente. Como pueden ver en nuestro contrato que hemos generado, que es el que termina en 3, yo le había colocado que requería 5.000 unidades. Y como ya hice el consumo de 1.000 unidades, acá ya me dice, ¿no? Que lo pendiente es 4.000 unidades. ¿De acuerdo? Acá me dice la clase de documento de compra, si es contrato cantidad, si es por valor, el tipo de posición. Después el grupo de compras, el indicador de impuesto, el número de la necesidad, si tiene registro info ese material y la ubicación del almacén, pues, ¿no? Y el valor de destino básicamente es cuando es por cantidad, ¿no? ¿De acuerdo? No, cuando es por valor, perdón. Ahí te aparece. En este caso, para el ejemplo que realicé, como fue por cantidad, no me aparece un valor de destino, ¿no? Y finalmente el valor de la factura, que es lo que qué es lo que ya se ha facturado, ¿no? Con respecto a ese contrato. Y luego, si yo deseo exportarlo, le doy aquí en el archivo Excel y SAP me genera el Excel, pues, ¿no? De este reporte que yo estoy considerando. Y ahí ya ustedes van a poder hacer el análisis que requieran, ¿no? En base a los indicadores o a los datos que desean revisar. ¿De acuerdo? Pero este es básicamente el aplicativo que les va a permitir analizar. Acá va a ser, por ejemplo, no sé, en base al material, proveedor o si desean más filtro, agregan, ¿no? Sociedad, valor total, moneda, indicador de impuestos, centro, categoría, autor. Le dan y van haciendo el análisis, ¿no? Y acá también van a poder modificar qué tipo de gráfico van a querer visualizar en este, en este, en este dashboard, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé, gráfico circular, el análisis, bueno, ahí les va a ir apareciendo en base a lo que van seleccionando. ¿De acuerdo? Y acá el detalle, ¿no? Valor liberado, ¿de acuerdo? Pero este es el aplicativo para el análisis de las posiciones de los contratos de compra. También hay otro que es el resumen de aprovisionamiento. Este aplicativo también les va a permitir revisar o analizar todo el proceso de compras. Aquí, por ejemplo, les va a salir, ¿no? Eso es lo que mencionabas, el tema del vencimiento. Si yo lo agrando, dentro de 2 meses va a vencer el contrato, dice. Y así te va a ir alertando el sistema en qué tiempo va a vencer o si ya está vencido, ¿no? ¿De acuerdo? Así es como vas a poder monitorear. Y acá, ¿no? Te dice cuánto ya está consumiendo, cuánto falta por consumir y así. Y a partir de de este aplicativo, tú puedes ingresar a la posición de, del contrato de compra. ¿De acuerdo? Acá te llega el contrato de compra y acá ya ingresas, pues, ¿no? Y haces el análisis que deseas realizar. ¿De acuerdo? Ahora, para continuar con el flujo, como mencioné al inicio, tenemos dos formas para crear un contrato, ¿no? Uno a partir de una solicitud de pedido y el otro directamente el contrato de compra.
Aquí voy a colocar gestión, contrato de compra. Y aquí le voy a dar. Podríamos hacerlo de servicio, por favor, que sea de servicio, para tener una idea. Sí, sí, sí. Aquí le doy en crear. Ya. Y acá, contrato de servicio. En este caso, uno por valor, ¿de acuerdo? Aquí el proveedor, igual que sea CCTI, el grupo de compras, la sociedad y valor previsto. A ver, valor previsto le voy a colocar 500.000. ¿De acuerdo? Acá, fin de validez, no sé, que sea la próxima semana, por ejemplo. Luego voy bajando y aquí voy a colocar el material. A ver, el material, un servicio. Transporte, creo que. Ya. mm, Ya, transporte le voy a colocar. Ya. Acá voy a colocar el centro y voy a colocar. ¿Qué precio le coloco? No sé, por ejemplo, 600 unidades. Cantidad prevista, por ejemplo, no sé, 200, por ejemplo. Luego, ¿dónde está la imputación? Categoría de imputación a un centro de costo. ¿Dónde está mi imputación? Ahí tengo una pregunta, Sergio, solo para aclarar. Tú has puesto precio 600, ya entiendo que ese va a ser el precio mensual del servicio de transporte, pero en cantidad, quiere decir que hayas puesto los servicios que se van a realizar. ¿Es así? La cantidad de Claro, servicios más o claro, menos la prevista. cantidad prevista. Ajá, exacto. Por ejemplo, entonces, para todos acá, si estoy haciendo un contrato por un servicio de alquiler de un equipo a 3 años, entonces yo pondría, el alquiler está a $34.000 mensuales, sería $34.000 en precio neto de pedido, que es lo que se va a descontar mensual, y la cantidad prevista sería 36, porque lo voy a pagar en 36 meses, ¿correcto? Correcto, está claro, es dependiendo pues del tipo de actividad como vayas ejecutando, porque y dependiendo también de la unidad, lógicamente. Sí, Ahí lo porque estarías haciendo por 36 meses, lo que el ejemplo que acabaste de dar, y a 34.000 pesos, $34.000 cada mes, ¿no? claro, sino que lo que yo voy es que, por ejemplo, si yo multiplico el precio, claro, es el ejemplo, estoy claro que ese es el ejemplo, pero que antes de poner el valor total del contrato, deberíamos tener en cuenta el producto del precio, que es, porque en el contrato, eso es lo que buscamos mantener. Tenemos un contrato de $34.000 mensuales por 36 meses, entonces 34.000 por 36 es el monto total de mi contrato, pero cada mes a veces no es 34.000, puede ser menos de 34.000 o a veces es más por temas de recobros, por temas de operación que nos hacen. Entonces, el control que queremos hacer en servicios es que si mi monto contractual inicial fuese producto de precio por cantidad prevista que voy a ejecutar, el sistema debería permitir que supere el monto, y eso es lo que quiero preguntar, porque a veces el proveedor nos cobra y yo voy a tener una alerta, ya no le puedes pagar más al proveedor porque pasaste del contrato que estableciste. Entonces ahí tengo que solicitar aprobaciones para hacer una adenda para pagarle lo que está pendiente porque por recobros he superado el monto, y ese es el control que quería ver, que entiendo hasta ahora y se puede realizar, ¿verdad? Jimmy, lo que yo te entiendo es una cosa, o sea, no en la terminación del contrato final, o sea, o que vayas ya en 34 meses y el 34 meses te superó el valor del contrato, porque en un mes ya no son 36.000, sino son 38.000 por horas extras, por no sé qué cosas, por otra cantidad de cosas que pasan dentro del mes. Es un recobro que tú estás diciendo. O sea, te supera
la cantidad del contrato, pero no los meses. ¿Es así? Correcto, correcto. Sí, Correcto. o sea, Entonces, por eso, parte entonces, del cuando sistema. lo que yo, lo que yo le he entendido a Sergio es, como puso también cantidades, tú no vas a escribir un mes ni 2 meses, sino ahí vas a tener que hacer casi que una proyección de 1.0 algo, 1 punto algo. Eso siempre lo he visto en SAP, ¿cierto? Para que te dé el valor del mes. Correcto, correcto. Sí, te puede dar el valor del Correcto. mes, Y al pero final, pues obviamente, ya, al final ya harías una adenda o un otro sí que uno llama por un valor mayor de valor de contrato. No sé si es claro, así. sí, sí, está bien, sino que a mí me ha ocurrido anteriormente, he tenido los dos escenarios, ¿no? Que un contrato o se ha vencido por fecha, porque yo puse la fecha de vencimiento a 36 meses y obviamente pasan los 36 meses y quiero renovar, entonces renuevo el contrato, o se ha vencido por monto, porque no llegué a los 36 meses y en el mes 35 o en el mes 34, y a veces antes, en el mes 30, me acabé todo el monto por recobro y algo, entonces también ahí viene un tema de renovación. Me parece que hasta ahorita, como le están explicando, sí se controla esos dos escenarios, ¿no? Entonces, podemos continuar. Ya. Acá lo que he hecho es la imputación al centro de costo, ¿de acuerdo? Y voy a darle a aplicar. A ver qué error me sale. Una cuenta de mayor. Ya, la cuenta de mayor. Ya. Le doy a aplicar y le doy en crear. ¿De acuerdo? De un determinado servicio con imputación a un centro de costo. Y este es mi contrato generado, ¿no? Si yo le doy atrás, le doy en ir y está, me dice, ¿no? Valor previsto es 500.000. Ahora lo que toca es hacer su orden de compra, pues, ¿no? Orden, gestión. Hola Sergio, ahí antes de que continúes, ahí quiero hacer una observación. Ustedes aquí en Incimet trabajan mucho con proyectos. Entonces, por ahí mencionaron de que los contratos están asignados a proyectos y tienen por ahí fechas de hitos que hay que cumplir y por lo tanto el proveedor les cobra. Cuando ustedes, de acuerdo a lo que está explicando Sergio, cuando ustedes generan un contrato, puede ser por cantidad o por valor, ustedes tienen la posibilidad de imputarlos a un elemento PEP, de tal manera de que cuando saques luego el análisis del elemento PEP, va a estar incluido el contrato y las órdenes de compra de pago de cada contrato. En el ejemplo que ustedes pusieron de los 36 meses, ustedes van a crear 36 órdenes de compra y si están imputadas a un elemento PEP, aparecerán en forma automática el elemento PEP porque va a tomar desde el contrato. Entonces, automáticamente todas esas órdenes de compra y por ende todas esas facturas estarán asignados al elemento PEP o al proyecto que ustedes estén trabajando. Esa era la observación. Ok, ok. Ya. Aquí ya pasamos al proceso de crear la orden de compra, pues, ¿no? Aquí la orden de compra, igual, ¿no? El mismo paso, contrato, buscamos y le doy a añadir. ¿De acuerdo? Acá me dice la cantidad. No sé, por ejemplo, cuánto le colocamos. 20. No, el 20. Y el precio creo que para que supere, ¿ya? A ver qué nos dice. Nos dice, ¿no? El valor previsto del pedido abierto se ha excedido, ¿no?
del monto, ¿no? Que en inicio le habíamos colocado. Te sale ese mensaje de error cuando vas a superar el valor previsto. ¿De acuerdo? Ahí Ok, Jimmy, ok, hay una alerta, ¿no? ¿Ok? claro, eso es un mensaje de error, ¿no? Donde te indica que el valor previsto del pedido abierto excede o excederá en tanto, ¿no? Si se crea esta orden de compra. Pero para saltar esto le voy a colocar 600 y le voy a dar en orden. Le doy de esa manera. Y ahora, como es un servicio, gestión, hoja de entrada, servicios ajustados. Que esto vendría a ser la creación de la GES, ¿no? Hoja de entrada de servicio. En este aplicativo vamos a crear la GES. Aquí le damos en crear. Y aquí colocamos, ¿no? GES contrato. Acá coloco el pedido. Aquí me va a jalar las posiciones que voy a indicarle a SAP que me han brindado el servicio. Acá voy a colocarle la fecha de contabilización, la fecha de hoy, y acá voy a ingresar ya al detalle de la posición, bueno, para indicarle de la orden de compra, me brindaron las 20 unidades de servicio, el periodo de prestación, que es el día de hoy nomás, y le voy a dar a aplicar. Le doy a aplicar, luego crear, y finalmente le doy en enviar para aprobación, que es como la liberación, bueno, porque la GES puede tener estrategia de liberación y también puede ser una liberación automática, bueno. En este caso es una liberación automática y si le doy en ir, me va a aparecer, bueno, mi GES y el detalle de mi GES, bueno, y me dice, no, está el documento autorizado automáticamente. Y para cerrar el flujo es crear factura de proveedor. Para cerrar el flujo, acá coloco el pedido, me sale el monto, 14.160 y le doy contabilizar. Le doy contabilizar y de esta manera cierro el flujo de lo que es la orden de compra, ¿no? Y Te hago para una, ver mi... te hago una consulta, Sergio. Esas imputaciones que estás haciendo, ¿son manuales o simplemente es con el GES que ya hice, no me lo puede traer directamente? El tema la de la impu- factura para no generar errores de digitación. claro, ahí te sale, ¿no? SAP te dice, por ejemplo, cuánto es el importe de la factura, el importe neto más el IGB. SAP te indica que es el monto tanto, ¿no? Y si tú colocas un monto superior, SAP lo que te va a decir es que estás excediendo el límite de tolerancia, ¿no? Y no te va a permitir grabar Ah, bueno, pero de todas esa maneras hay que factura. digitarlo, pues. No me lo trae de la Claro, entrada, pues, que hice anteriormente. Ok. correcto, tienes que digitarlo. Y aquí vemos, pues, ¿no? El consumo, en este caso, como es por monto, el 14.600 es el 2.4%, ¿no? De 500.000.
¿De acuerdo? Y así es como se genera el contrato de compra por valor de un determinado servicio. Una consulta ahí, si bien es cierto, podemos ver el detalle de la historia del contrato y también de las órdenes asociadas al contrato. Sabemos que también estas órdenes que consumen el contrato también pueden ser generadas por un flujo de solicitudes de pedido con aprobación, también, ¿es cierto? Entonces, también se puede ver el historial de cada una de esas órdenes con las solicitudes de pedido asociadas al contrato para el consumo, también se puede ver ese historial que mostraste en el tema de cantidades, ¿verdad? Ahí yo puedo ver la solicitud de pedido asociada al contrato. No sé si me puedo entender con la consulta. A ver, eh, si en el registro te sale el contrato, la Claro. Solpet, perdón. A ver, Exacto, exacto. Quiero ver, o sea, porque normalmente siempre hay una consulta. Si es que vamos a trabajar con una valorización por un servicio, el usuario que está en el proyecto, que está en la mina, hace su solicitud de pedido por la valorización que ya concilió con el proveedor. Oye, concilio y reviso en este mes y te tengo que pagar $30,000 porque tu valorización es de 35,000, pero 5,000 de penalidad, te pago 30,000, los dos firman su hoja, queda aceptado, conciliado, entonces él tiene que hacer una SOLPE, una solicitud de pedido para aprobación del gerente asociado al contrato que va a consumir ese monto del contrato. Entonces hace la SOLPE, esa SOLPE se aprueba por el gerente y luego llega hacia mi equipo de contratos que reciben una SOLPE de valorización y ellos generan la orden de compra o la orden de servicio asociada al contrato y entonces en el historial del contrato ves la orden de servicio que le consume los $30,000 y también de qué Solpe han vendido. Esa cadena general se logra ver. Solpe, orden de servicio y contrato, lo llega a hacer match entre los tres. a ver, un minuto. Este es el- mm, ya, a ver, esta es la Sol. Ya, ahora un minuto. Es visualizar. Este es-
Mm, Este que solo conecta desde el pedido, ¿no? sí, acá estoy viendo que solo es del... Ay, aparece el 108. A ver, un momento, voy a revisar cuál es mi orden de compra. Mm, consumo. Ah, no, pero este es el 110, es el 4, es este. Perdón. El punto 9. No lo está relacionando. Pero igual ahí voy a revisar y ver si hay algún reporte que me indique o que muestre esa información que está solicitando. ¿De acuerdo? Sí, básicamente porque a veces necesitamos hacer la trazabilidad desde el origen del consumo y muchas veces va a ser de un servicio de pedido de los usuarios en los proyectos, ¿no? Yo entendería que de repente se podría sacar en dos tipos de reporte, el reporte de solicitud de pedido y que tiene la orden de compra y el reporte de contratos con su orden de compra y hacer un match, un VLOOKUP, probablemente, no una alternativa, pero por ahí sí nos ayuda a indicar una alternativa para poder tener la trazabilidad completa desde el inicio de la solicitud de pedido hasta el consumo en el contrato con factura, ya sería un reporte completo que podríamos usar en nuestros dashboards, ¿no? Está bien esa data. Creo que eso sería ideal, ¿no? Ya. De acuerdo, entonces ahí yo busco y se los mando por correo cómo sería o agendamos una sesión, ¿no? Para explicar. Ya, perfecto, está bien, gracias. Ya. Eso sería entonces con respecto a la presentación, a los dos tipos de forma de crear un contrato, ¿no? Y de verdad, gracias. Sí, Yo lo he entendido bien, está bien claro. Lo que sí, Gerald, ahí me ayuda, creo que está grabada la reunión, no, está, no lo veo a Gerald, sí está Gerald, pero está creo en una llamada. Creo que la presentación está grabada, ¿no? Ya, Angie, ahí no la compartes a mí y a Cristian para darle una vuelta más. Y sí, está bastante claro, ¿no? Gracias. Ya. muchas Bueno, creo que gracias eso a sería todos. todo. Muchas gracias por su participación a todos. Se les va Y a listo, compartir la presentación. Te listo, agradezco muchas que me la gracias. puedas compartir también a mí, Alex, si es tan amable.